Si quieres aprender cómo mezclar una canción y tienes dudas sobre qué pasos debes seguir, los procesos a aplicar y qué plugins debes utilizar en cada momento, estás de suerte ya que empezamos una miniserie de 2 vídeos donde cubriremos todos los aspectos de una mezcla para que los puedas entender y aplicar en tus próximas canciones. En esta serie veremos cómo mezclar una canción que ha sido producida siguiendo las indicaciones de nuestro canal y comprobaremos que con pocos procesos podemos lograr un sonido muy interesante. Y como sé que muchos de vosotros no tenéis una sala bien tratada acústicamente para poder realizar una mezcla en una situación ideal, la haremos con auriculares. En el vídeo de hoy elaboraremos la plantilla de mezcla y revisaremos la interacción de los elementos que conforman un mismo grupo. Y este es el resultado que hemos conseguido tras aplicar los pasos iniciales. Antes que nada, quiero recalcar la importancia de haber producido un tema de un modo correcto. ¿Y cómo sabemos si el tema está bien producido? Bien, esto ya lo hemos hablado en muchos vídeos del canal, pero para definirlo de un modo que sea fácil de entender, podríamos decir que se han utilizado los elementos correctos para dicho género, que estos tienen una función determinada y ocupan un espacio concreto en el tema. Es evidente que a la canción le faltan pequeños detalles de calidad. No obstante, esto no cambiará prácticamente nada en cuanto a la mezcla, por lo que vayamos a realizarla. Lo primero que podemos hacer es exportar nuestra producción y cargarla a la plantilla. De este modo nos será mucho más fácil poder comparar ambos tracks. Seguidamente cargaremos una referencia profesional. Es muy importante que esta sea una referencia de un artista líder de nuestro género, ya que nos asegurará que esté bien producida, mezclada y masterizada. En cuanto a la estructura de nuestra plantilla, empezaríamos creando un bus master y en este le introduciríamos un limitador y herramientas visuales como el Spectrum Analyzer, el Span o el Yolin. Esto ya lo tenemos creado de antemano, ya que son recomendaciones principales y básicas para poder realizar una buena producción. Seguidamente crearemos un bus para cada grupo de elementos. Para hacerlo es tan fácil como buscar canales vacíos, nombrarlos y asignar los canales que queramos a dichos buses. Por ejemplo, crearemos un bus del low end, otro de las percusiones, otro de los pads, de los plugs, de las melodías y de los efectos. Una vez los tenemos todos, tenemos que asegurarnos que se vinculan al bus master. Para hacerlo los seleccionamos y pulsamos control sobre esta flecha y ya los tenemos todos asignados. Ahora a mí me gusta que estos buses estén fijados a la parte izquierda del mixer, por lo cual ponemos dock to left y automáticamente ya los tenemos. Ahora el siguiente paso es ir ruteando todo esto a los buses que hemos creado. Y para hacerlo es tan fácil como seleccionar los que queramos y control clic sobre el triángulo. Y ahora lo interesante de esto es que cuando pulsemos Alt y clic sobre el botón verde, únicamente escucharemos, en este caso, el bus de la melodía. Esto puede ser muy interesante para cuando hagamos la mezcla de los buses, donde pulsando este botón los vamos escuchando en solo. Una vez hemos creado los buses, lo primero que realizaremos será la mezcla de los elementos que conforman los buses. Repasaremos cada bus a nivel individual para ver qué función tienen los elementos dentro de dicho grupo. Y en caso de que compitan entre ellos, veremos qué técnicas utilizar para que se complementen de la mejor forma posible. Empezaremos por el bus del low end. Si realizamos una escucha en solo del bus low end con nuestros auriculares, en mi caso yo lo veo bastante bien. No obstante, hay cosas que se nos pueden escapar, ya sea por falta de escucha óptima o porque nuestro oído no está lo suficientemente bien entrenado para detectarlo. Pero no os preocupéis porque veremos qué alternativas tenemos si nos ocurre uno de estos dos casos. A mí de entrada, al tener un bajo bastante dinámico, me da la sensación de que le podría faltar un poco de estabilidad, especialmente en la zona más grave del low end, que sería de 20 a 70 o 80 Hz. Y esto lo podemos observar con el Pro L2 o en caso de no tenerlo con el plugin gratuito Yolin Loudness Meter. Ahora tenemos que determinar si la culpa de esta inestabilidad es del kick, del bajo o de ambos. Y para hacerlo los tenemos que escuchar utilizando estas herramientas en solo. Observamos que claramente esto es culpa del bajo. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Para mí, esto en la producción se podría haber realizado mejor. Por ejemplo, clonando el bajo y creando un subbajo de 0 a 70 Hz y otro bajo de 70 hasta el resto de frecuencias. Y de hecho, es lo que vamos a hacer. Botón derecho clon,
lo asignamos en el bus low end, introducimos un ecualizador en ambos canales y en el sub bajo nos quedaremos con las frecuencias de 0 a 70 Hz, que le llamaremos sub, y creamos la eco inversa para el bajo. Y ahora procederemos a estabilizar el subgrave y para hacerlo primero utilizaremos un CLA2A y para aún dejarlo más estable pondremos un limitador. Y ahora procedemos a reforzar un poco las frecuencias de 150 Hz del bajo con un magnífico ecualizador de emulación analógica como el API 550B. Fijaros la diferencia. Y todo junto. Y con el kick. Observamos que lo tenemos bastante más estabilizado que antes. Finalmente le ponemos un track spacer al sub para que cuando golpee el kick este se esconda. Para hacerlo en FL Studio lo que tenemos que hacer es seleccionamos el kick, pulsamos clic derecho, sidechain to this track. Esto significa que le llega la señal del kick en el sub. Por lo cual luego abrimos el plugin, le damos este botón, a este, Processing, le ponemos la señal de sidechain el 1, que corresponde a la señal del kick, y ya lo podemos ajustar. Seguidamente trabajaremos las percusiones. En este grupo encontramos dos hats, dos claps y unas percusiones. Los dos hats son algo distinto, aunque no demasiado. Por lo que en la mezcla podría ser interesante crear una mayor diferencia entre ambos. Y esto lo podríamos hacer mediante la ecualización. Por ejemplo, podríamos tener el hat 1 con más cuerpo y menos brillo, mientras que el hat 2 darle más brillo y menos cuerpo. Por lo que para ello introduciremos un ecualizador en ambos canales. Y esto es lo que hemos hecho. Hemos limpiado un poquito las frecuencias medias graves y hemos reforzado los 1000 y los 2000 Hz y hemos atenuado un poco el brillo de este hat. Mientras que en el otro hemos cortado todas las frecuencias hasta 2000 y hemos realzado a partir de los 5000. Y notamos que con estos ecualizadores los elementos se distinguen más. Y a ambos le hemos aplicado un poquito de distorsión. Y finalmente en el hat 1 le hemos puesto un glue compressor, el API 2500, ya que cuando realizamos las automatizaciones que explicamos en el vídeo de producción afectaron considerablemente a la dinámica del sonido, por lo cual mediante se abrían las automatizaciones el sonido ganaba volumen. Esto puede hacer que nos cueste controlar los picos, por lo cual con este ecualizador el sonido va a estar más controlado. En cuanto al clap, a mi gusto le falta brillo. Escuchemos. Observamos que se queda como un plano más alejado que el hat y debemos ponerlo al mismo, por lo cual con el API 550B, que va fenomenal para darle brillo al sonido, le hemos subido 6 dB a los 5000 Hz, con un shelf que afecta prácticamente de los 5000 hasta los 20000. Mientras que en el clap 2, que lo vemos más alejado, tendríamos que acercarlo dándole sobre los 1000, por lo cual también aplicaremos un API 550B. Y finalmente para la última percusión también hemos aplicado una API 550B y le hemos dado también a los 5000. Esta es una percusión aguda que aunque coincida con las frecuencias del hat 2, al ser un sonido bastante distinto no tenemos problema. De hecho, podríamos mandar el hat 2 ligeramente hacia la izquierda y la percusión ligeramente hacia la derecha. Y esto junto con el low end que hemos creado anteriormente, de momento iríamos así.
Siguiendo el orden, ahora nos toca revisar los pads. Tenemos 3 pads, uno grave, otro que es la copia del grave pero una octava más arriba y otro que únicamente toca una nota sostenida. Lo primero que haremos será ecualizar el grave y el agudo para que se estorben lo mínimo posible. En el pad agudo atenuaremos las frecuencias medias graves y realzaremos las agudas. Para reforzar las frecuencias agudas utilizaremos el SSL, ya que es un ecualizador ideal para reforzar este tipo de frecuencias medias agudas. Le hemos dado 3,5 dB a 3500 Hz con una campana bastante ancha. Mientras que en el pad grave haremos dos procesos. Si lo escuchamos y nos fijamos en las frecuencias que ocupa, veremos que tiene bastante información sobre los 300, por lo cual reduciremos en estas frecuencias y en cambio subiremos un poco sobre los 150-200 y sobre los 500. Y ahora juntos... Estos dos ya los tenemos bien mezclados entre sí. Ahora lo que debemos conseguir es generar algo de espacio para el otro pad. Y lo primero que nos deberíamos preguntar es si este es más importante que los dos anteriores o no. Y si no lo tenemos claro, lo que podemos hacer es una prueba escuchando todo el track y subiendo y bajando el volumen de este pad para ver cómo queda mejor. Yo veo este pad como un pad secundario, por lo que le aplicaremos un decapitator y un ecualizador dinámico controlando un poco los picos. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like y suscribiros al canal. Y para generar mayor contraste con los dos pads anteriores podemos utilizar una técnica bastante interesante, que es acercar el sonido reforzando los 500 Hz y los 1500 y luego lo alejamos con un reverb, donde bajamos un poco la señal dry. De hecho, con la señal dry lo ponemos en el plano que queremos. Tenemos dos plugs, uno grave y otro agudo, por lo que podríamos realizar procesos parecidos a los que hemos hecho con los pads. Y esto es lo que hacemos, aplicamos la EQ psicoacústica en el plug grave con el TG quitando en los 300 y reforzamos con el SSL sobre los 500. Mientras que reforzamos el brillo del plug agudo sobre los 3000 y los 9000, y como el agudo tiene unas automatizaciones de filtro que lo que hace es que se abra mucho el sonido y gane volumen, le pondremos un CLA2A para controlarnos y aprovecharnos para determinar su plano con el gain. Y ahora fijaros qué bien se complementan entre ambos. Ahora vamos a por las melodías. De entrada la escucho muy grave. Si la revisamos con un espectrómetro, observamos que efectivamente tiene mucha información entre 60 y 125 Hz. Personalmente no me gusta que las melodías tengan tanta información en este espacio, ya que esta se ocupa con los bajos y el kick, por lo que de entrada yo la voy a limpiar. Y para hacerlo abro un ecualizador y hago un corte. Posteriormente, en el segundo paso, cuando revisemos cómo queda el bus melody con los otros elementos, en caso de detectar que nos faltan graves, ya lo abriré. No obstante, podéis hacerlo del revés, dejarlo tal y como está y revisarlo con el conjunto del track en la siguiente etapa de la mezcla. Adicionalmente, ya que hemos perdido un poco de graves, la reforzamos con el SSL sobre los 200 y los 500. De este modo lo compensamos y le hacemos algo más presente. Escuchamos la segunda melodía. Esta, a mi entender, también detecto que tiene muchos graves y adicionalmente tiene más agudos que lo anterior. Pues lo mismo, tenemos mucha información que no deseamos, por lo cual aplicaremos el mismo corte. Pero adicionalmente, como las frecuencias medias graves ya los ocupa la otra melodía, lo podríamos bajar y así dejamos más espacio entre una y otra. ¿Qué pasa? Que esto debilitaría esta melodía, pero si nos fijamos, la canción únicamente suena en solo la melodía grave y cuando suena esta siempre está acompañada de la melodía grave, por lo cual este defecto que hemos perdido de presencia, ¿no?, y de debilidad de la melodía quedará compensado por la otra melodía. Y a su vez podemos reforzar un poco los agudos.
Fijaros que con los procesos que hemos realizado se percibe un poco más débil, pero cuando la complementamos con la otra queda de maravilla. Y si lo comparamos con el low end, tras escucharlo junto con el low end, observamos que tras aplicar todos los procesos, todo tiene más espacio y se percibe mejor. Mientras que sin los procesos se crea una bola de graves que hace que el track esté menos definido y pierda calidad. Finalmente, a los efectos únicamente les introduciremos una EQ paramétrica para controlar los remanentes, como podemos ver, y ajustaremos los volúmenes entre sí. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Como resumen, hemos visto cómo crear nuestra plantilla de mezcla, cómo generar espacio para los elementos que conforman un mismo grupo y hemos aprendido cómo definir su importancia dentro del grupo. Y ahora nos queda lo más divertido y más complejo, es la mezcla de los buses entre ellos. Y será en esta etapa donde realmente veremos la diferencia que logramos tras nuestra mezcla. Esta mezcla ya estará pensada para que luego en mastering podamos conseguir el volumen competitivo que necesitemos. De hecho, es probable que tras acabar el paso 1 tengamos un peor reparto tonal que en la producción, pero esto se arreglará de un modo súper sencillo. Y ahora comparamos.